Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta primera sesión en línea del curso de Ganadería Sustentable. Sean todos bienvenidos a este espacio que el SENA enhorabuena ha diseñado para compartir nuestras experiencias en ganadería. Me les presento, perdón, mi nombre es Jorge Antonio Duarte, de profesión soy médico veterinario, eh, instructor del Centro Agroempresarial en el municipio de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar. Tengo 15 años de pertenecer a la institución y he contado también con la fortuna de ser productor ganadero desde mi infancia. Eh, Tengo pues en este momento la fortuna también de ser el instructor de especies mayores y de reproducción animal en el centro agroempresarial y pues el laboratorio de biotecnología animal está a mi cargo. Estoy pues también al frente de este subprograma de ganadería sustentable. Discúlpenme la tos, es alergia, no es coronavirus. eh, y pues vamos a dar inicio muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Sí les quiero comentar la dinámica de la sesión del día de hoy, es que vamos a dar la charla y vamos a dejar un espacio aproximadamente de 10 minutos al final. Ustedes saben que el tiempo en esta plataforma Zoom es un poquito limitado. Entonces vamos a tratar de ser lo más puntuales posible y lo más dinámicos que se requiera. Eh, Está Juan Pérez, bienvenido. Raúl Maecha, bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana y vamos a interactuar muy prontamente. Comenzamos. Entonces, pues el punto a tratar en esta semana, vamos a ver la apertura eh, de pues, lo que les estoy comentando, cómo va a ser el funcionamiento, la bienvenida a su curso, explicarles un poquito de cómo es el programa, vamos a tener la charla técnica y finalmente vamos a tener un espacio de dudas e inquietudes. Eh, Esa es la dinámica. Bueno, ustedes pues empezaron a asistir en la plataforma, el curso de ganadería sustentable. Les voy a hablar un poquito por qué el SENA diseña cursos de ganadería sustentable, porque frente al reto que está implicando producir amigablemente con el medio ambiente, convertir la ganadería colombiana en un espacio o un sector de la economía que sea aportante, no degradante, empezar a producir y no o pues de alguna manera que la producción ganadera no se convierta en ese aspecto que ha sido satanizado por mucho tiempo de que somos eh, los productores ganaderos, somos uno de los mayores contribuyentes al deterioro del medio ambiente. Hay unos aspectos que son bastante polémicos que hablan que es de la emisión de gases nocivos producto de la digestión bovina. Si bien esos son son unos estudios que se hicieron en Europa, creo que se debe fundamentar un poquito más porque a raíz de ese estudio lo que hizo fue generar un estigma de alguna manera que ha generado pues unos efectos nada positivos en nosotros los ganaderos. También aquí en nuestro país la ganadería pues ha estado asociada siempre a grupos armados y siempre que hablan de un ganadero pues hablan de que auspicia o pertenece a un grupo ganadero, a un grupo armado y la mayoría, el 90% de los ganaderos, lo que hemos sido es víctimas de estos grupos armados. Entonces, de alguna manera, diseñar estos espacios permite primero dar una nueva visión, generar una conciencia de una ganadería que realmente sea sustentable, que una ganadería no degradante y algo bien interesante, que sea productiva. Lograr ese equilibrio, porque no podemos negar que la ganadería es un negocio.
Y lograr ese equilibrio entre conservación y productividad es un reto que el SENA ha dispuesto con todos sus cursos de ganadería, no solamente el de ganadería sustentable, sino el de ganadería ecológica y el de nutrición bovina. Así que pues estamos comenzando, pero si quieren completar toda el pool de programas del SENA frente a la ganadería en sus ambientes virtuales, están esos que les acabo de mencionar. Bueno, ahora bien, para esta semana 1 tenemos un temario, sí, bien interesante, que estamos hablando de la planificación ganadera. En la plataforma Territorium tenemos para esta semana dos evidencias. Una de ellas es el foro. Ustedes ingresan allá por contenido del programa y van a ingresar aquí al foro de sostenibilidad y van a dar su participación en el foro. En el foro, pues la participación es muy sencilla, que es compartir su opinión de dos preguntas, básicamente. ¿Considera usted que implementar un plan de ganadería sostenible es una estrategia que puede hacer sustentable la producción en bovinos? ¿Y qué gana el productor y su negocio al ser parte de un plan de ganadería sustentable? Ahora, esta participación la hacen en el foro. Este foro, pues, pues es calificable. Su participación la voy a calificar. Sí me gustaría algo y esta conferencia, pues, también que está siendo grabada en este momento y va a ser publicada como material de consulta ahí mismo en la plataforma, donde dice sesiones en línea, grabaciones de sesiones en línea, ahí va a estar publicada. Lo que también quiero pedirles es que, si bien pueden ustedes hacer comentarios de sus compañeros, de todas sus participaciones, cuando hagan su participación, o sea, cuando van a hacerlo, háganlo en la misma, hagan en una línea independiente. Es decir, aquí dan el texto y le dan responder. Porque como esta plataforma es nueva, muchos de los compañeros lo que hacen es dar su opinión respondiendo el hilo. Y resulta que esta plataforma no reconoce como calificación las respuestas de sus compañeros, las réplicas al foro. Entonces muchas veces uno les escribe que haga su participación, que todavía hace falta, y le dicen, no, esto ya yo participé. Y efectivamente hicieron su participación, pero pues el, la plataforma no la reconoce como participación. Entonces es importante que pues hacer la participación y algo que también tiene esta plataforma, que es cuando hace la participación, le llega a su correo electrónico un certificado o digamos que una evidencia de que participó y de que ya pues está pendiente de ser calificado. Entonces en ese sentido sí eh, pues quisiera que fuéramos en ese poquito juiciosos en esa participación. Listo. También tenemos una evaluación, es una evaluación online, que pues la podemos desarrollar, ahí está, entramos. La evaluación se llama Generalidades Sustentables, ustedes le dan clic acá, le dan ver la evaluación y pues la responden. Es una evaluación de 6 preguntitas, muy sencilla. Tiene una particularidad porque como la plataforma genera tanto conflicto, tiene intentos múltiples. O sea que si la pierden, no se preocupen, revisen el material y vuelvan y háganla. Y si la vuelven y la pierdan, vuelven y revisen. Tiene intentos múltiples. Como yo les digo, la intención es que logramos interactuar y tener un enriquecimiento digámoslo si está bien dicho, si existe esa palabra, de eh, nuestros conocimientos en ganadería. Entonces sigamos. Y ya pues con eso hablamos un poquito lo que era la plataforma de esta semana y vamos a tener el temario técnico para esta semana. Para esta, como usted ya sabe, el tema principal de esta semana es la planificación de la finca ganadera sustentable. Y entonces, ¿qué podemos decir que la ganadería sustentable? Bueno, ella busca, aquí tengo un marcadorcito, vamos a ver si se ve, sí, aquí está. La ganadería sustentable busca que una finca ganadera, como les decía al principio, ojo, sea productiva. No podemos desligar
el negocio de la ganadería. Si bien ahorita, en este momento, en el planeta, cualquier animal lo cogen de mascota. Yo he visto personas con cocodrilos de mascota. Anoche, curiosamente, me llegó un video de alguien con una boa, no, una cobra de mascota. O sea, eh, las vacas en su gran mayoría, y al menos en nuestro país, pues no las tienen de mascota. La gran mayoría en nuestro país, las vacas son un sistema productivo, o sea, es un sistema donde se produce carne, leche, genética y se comercializa. Entonces, lo primero que tenemos que hablar que la ganadería sustentable busca que sea productiva, es decir, que sea un negocio, que dé rendimientos, que dé dinero, pero que esa productividad sea responsable, y esta palabrita se las voy a subrayar, sea responsable con el uso de los recursos naturales, es decir, que seamos degradantes, que no vamos, que sea, perdón, que seamos aportantes, que no seamos degradantes, que la ganadería implique menos tierra y más inventario. Eh, Aquí vamos a hablar un poquito de ese concepto y vamos a tener durante las 4 semanas que dura el curso, perdón, vamos a hablar un poquito yo creo que la semana entrante tenemos esa parte de nutrición, que es que normalmente la gente dice que un animal por hectárea, y ese concepto debe replantearse. Eso, y precisamente eso es lo que ha hecho que la ganadería sea tan, digamos, de alguna manera degradante. Ahora, el uso responsable de los recursos naturales implica también, aparte de no degradar, sino también aportar, construir nuevos ecosistemas, bajo sistemas tecnológicos amigables como los sistemas silvopastoriles, que van a permitir producir van a producir que dentro del hato eh, los ambientes, digámoslo de alguna manera, los ecosistemas no se degraden y más bien contribuya a que los pajaritos, visto así, la fauna, se mantenga para ese sentido. Ahora, todo esto que busca todo esto que busca la ganadería sustentable, pues implica el uso de varios mecanismos. Esos mecanismos que nosotros tenemos que tener en cuenta para que la ganadería sustentable, pues los podemos hablar en dos grandes grupos. Uno, que es la planificación agroecológica, ojo, entendiendo la planificación como una estrategia de gerencia, de gestión del hato ganadero, que pues esta estrategia de gestión implica la planificación agroecológica, que lo que busca es el máximo beneficio productivo, es decir, al tener nosotros en cuenta esta planificación, nos vamos a enfocar a la máxima producción. Y esto, pues, para hacer esta estrategia de planificación ecológica, tenemos 4 puntos a evaluar de alguna manera fundamentados en el ciclo de Deming, PBHA, que es, aquí vamos a tener es un diagnóstico, eh, vamos a tener un diseño del plan de la finca, o sea, vamos a mirar qué condiciones, qué recursos, qué características tenemos. Teniendo esa herramienta, conociendo los potenciales y limitantes de nuestro hato, potenciales de agua, potenciales de forraje, potenciales de clima, potenciales comerciales, también es importante analizarlo. Eh, Teniendo en cuenta eso, ese diagnóstico, los confluimos en un diseño de un plan que ese plan tiene, como lo decía, debe ser productivo, o sea, debe no solamente enfocarse a producir dinero, sino también a conservar el medio ambiente. Y después de diseñado ese plan, pues lo vamos a ejecutar, entendiendo que la ejecución pues va a implicar algunos cambios, y esto es una de las cosas más tremendas que implica la ganadería sustentable, sobre todo de la mentalidad de quienes trabajan con nosotros. Una experiencia, y les comento aquí, que yo he tenido en el ejercicio de mi vida profesional, es que yo soy hijo, nieto y bisnieto
de productores ganaderos aquí en la región del sur del departamento del Cesar y tratar no, emprender esa generación de conciencia en nuestros mayores o en las personas del campo, pues es una situación que a veces se torna difícil y muchas veces uno quiere tirar la toalla. Sin embargo, entender que la conservación es un aspecto determinante en la productividad, pues yo creo que eso sobrepasa cualquier otro concepto. Y en la ejecución del plan, pues nos vamos a encontrar alguna resistencia que nos va a permitir evaluar los puntos y volver a ejecutar. Entonces, desde el punto de vista productivo, la planificación agroecológica es necesariamente la estrategia que usa la ganadería para que sea sustentable. Ahora, otro punto también y que es clave dentro de la ganadería sustentable es el manejo de la información. El manejo de la información es una herramienta que nos va a dar juicios para tomar decisiones en la finca, entendiendo que las decisiones que vamos a tomar deben ser decisiones enfocadas a la productividad y a la conservación. Todas las decisiones que tomamos debemos tener en cuenta de que debe producir plata y no debe degradar el medio ambiente. Y para eso, pues obviamente tenemos que tener herramientas de juicio. Y esas herramientas de juicio, pues se llaman de alguna manera los registros. Ahora, ese sistema de información es el sistema o los registros es un sistema que debe ser ordenado en el cual vamos a acoplar en formatos toda la información que tenemos. Ahora, ¿qué información vamos a tomar ahí? ¿Qué información es la que debemos gestionar eficientemente en nuestro acto? Bueno, la información de reproducción, entendiendo que ahí que gestionamos. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que registrar es partos, fechas de partos. En ese registro podemos ampliarlo, generando pues condiciones de la cría, su peso, su sexo. Algo importante que en los registros de reproducción también deben estar es la identificación del animal, haciendo individuos que nos van a permitir y valorar su potencial. Esos registros de reproducción necesariamente también me van a implicar identificar las condiciones de comportamiento sexual de los mismos, es decir, celos, muntas, si trabajamos con técnicas de reproducción asistida, entonces inseminaciones artificiales, transferencia de embriones, también son importantes en ese sentido. Otras condiciones son los registros de producción. Cuando le hablo registros de producción, no solamente les estoy hablando de que hay que saber cuánta leche salió o cuánta carne se vendió, sino es cómo nosotros eficientemente en un plan previamente diseñado buscamos que esa producción empiece a incrementarse teniendo como base la producción primaria. Es decir, si yo en un hato tengo una producción diaria de 200 litros de leche, mi diseño de ese plan de producción pues debe enfocarse a que esa productividad se aumente, pero ojo, esa decisión solamente es posible si yo tengo una concepción de documentos, un manejo de información que me diga exactamente cuánto debo crecer en la productividad. Otro aspecto también determinante es la sanidad y es algo que desde el punto de vista de la producción debe enfocarse hacia la prevención. En estos tiempos en los cuales está cursando el mundo, esta parte de la historia que estamos enfrentando una pandemia, la prevención es clave, pero en producción la prevención es más barato que curar. A nosotros como ganaderos nos implica un gasto enorme costear los costos de que nuestros animales, bueno, valga la redundancia, que nuestros animales se enfermen, porque pues no solamente tenemos que tratar la enfermedad comprando medicamentos y pagando el profesional que está al frente, sino también tenemos que asumir la mala producción porque el animal enfermo no va a producir ganado, no va a producir ganancias, perdón. Entonces es importante que desde la sanidad se enfoca desde la prevención. Otro aspecto determinante y creo yo que es clave también y que tenemos que tener muy atentos dentro de nuestros registros es la alimentación.
la gestión que nosotros le vamos a dar a la alimentación, siendo Colombia un país de trópico en el cual tenemos sol todo el año, tenemos unas épocas de lluvia, unas épocas de sequía, pero si nosotros somos capaces de gestionar en registros eh, la alimentación de nuestros animales, es decir, la conformación de nuestros potreros, la capacidad de nuestros potreros. Entendiendo esos registros, de alguna manera también, como les decía, son elementos de juicio que nos van a permitir tomar decisiones eficaces. Y una de ellas, que pues es el registro más común que encontramos en nuestros actos ganaderos, que es el inventario, es sencillamente saber cuántos animales hay, cuántas hembras, cuántos machos, cuántos terneros. Y esto pues cada 6 meses nos lo hacen los planes pilotos de vacunación. Si bien esto es un registro pues determinante, pues también es un registro, es un registro que toman ellos, es un registro que se convierte en una herramienta determinante para identificar cómo está creciendo nuestro hábito. Bueno, en ese sentido, vamos bien de tiempo, vamos a hablar ya pues vamos a tomar otro tema no vamos a seguir enfocado en lo mismo, sencillamente que vamos a empezar a ampliar. Cuando se habla de ganadería sustentable se hace referencia a los diferentes, ojo, aquí les digo, mecanismos que utilizan para que el sistema llamado finca ganadera sea más productivo, como se los dije al inicio de la charla, se conserven los recursos naturales de manera eficiente, ojo, sin causar ningún tipo de impacto. Y en la medida en la que nosotros podamos, bueno, no tengo casi práctica con este mouse, en la medida en la que nosotros podamos mejorar las condiciones agroecológicas de nuestro hato, pues hombre, la ganadería ya empieza a ser sustentable. Ahora, eh, para realizar el diseño, el plan de la finca, que ya les dije, bueno, inicialmente de lo que hablamos aquí en esta primera diapositiva, para la planificación agroecológica, para la primera fase, que es el diagnóstico, ¿cómo diseñamos nosotros ese diagnóstico? Bueno, ese diagnóstico lo diseñamos de acuerdo a el potencial que tengamos en nuestro dato. Entonces es determinante conocer nuestra finca, es determinante conocer nuestra región, es determinante conocer las condiciones agroecológicas de la región donde estamos. Es determinante también conocer, ojo, las condiciones comerciales de nuestra finca, porque como les he dicho desde el principio, la ganadería sustentable no solamente busca la sustentabilidad ecológica, sino también busca no solamente la sostenibilidad, la productividad financiera. Es muy común encontrar que pues, el ganadero en estos tiempos se queja mucho, pero precisamente se queja porque primero pues hay tanto cuestionamiento en la producción, pero ese cuestionamiento también nos implica una nueva manera de pensar. Entonces, en ese sentido, pues el diagnóstico es clave. El diseño del plan siempre, ojo, debe tener en cuenta, aparte de la conservación, debe tener en cuenta también la productividad. Y por eso es que yo les hago tanto énfasis que tenemos que conocer los recursos, digamos, los que financieros, o pues no sé si esté bien dicho, de negocio o las capacidades de negocio que existen en nuestra región. Si en nuestra región encontramos plantas acopiadoras de leche, pero a ver, la carne no tiene una buena repercusión, pues hombre, vamos a tener un inconveniente grande, que es tener una ganadería de carne en una zona lechera. De manera, les comento, de manera de experiencia, yo tuve mi ganadería en la que yo pues crecí y todo eso, pues es una lechería tradicional. Sin embargo, yo con los años empecé a implementar un núcleo de ganadería Brangus aquí en el sur del departamento. Y al principio, tratar de comercializar esos animales Brangus, créanme que fue bastante difícil, o todavía lo es, porque quien compra el ganado, o bueno, ya hay gente que lo compra mejor, pero en ese inicio, hace 20 años, cuando yo empecé a tener los primeros animales, quien me compraba era el pecero del pueblo, el carnicero,
y este señor decía que ese ganado era negro y que el ganado negro no daba carne, sino daba era puro hueso. Entonces ustedes entenderán que ese elemento dentro de, para las finanzas del núcleo ganadero pues no era muy bueno. Esa es una herramienta que tenemos que tener en cuenta. Y cuando vamos a diseñar el plan, pues tenemos que tener en cuenta quién nos va a comprar el producto que saquemos de la finca. Lo mismo pasa cuando pues lo vamos a ejecutar, entendiendo de que en la ejecución pues vamos a tener algo que les dije hace unos minutos, que es la resistencia de la gente. La resistencia a las nuevas tecnologías, a no degradar, sino a conservar, eso créanme que pues, tiene algunas cosas. Y algo que pues la evaluación de esas acciones, la corrección y la nueva aplicación. Ahora. Listo. Ahora, para diseñar el plan, tenemos que tener claro de que el plan se debe lograr, ojo, a corto y mediano plazo, y a largo plazo son los objetivos que vamos a diseñar. Para elaborar el plan de la finca, pues los cambios propuestos, primero tenemos que tener en cuenta que esos cambios deben ser acorde, ojo, a los recursos naturales y los factores agroecológicos y, como les decía, los factores agroeconómicos también de la región. Ahora, ¿qué aspectos son claves en la producción? Todos ustedes, bueno, los que son colegas saben que esto que les estoy mostrando es algo que los libros y los libros de administración agropecuaria lo llaman como el fundamento de la producción. Sin embargo, es una herramienta de juicio que a nosotros nos va a permitir no solamente diseñar el plan, sino también ejecutarlo. Y algo también interesante es caramba, me estoy pasando, es evaluar su impacto dentro de nuestros animales. Pues uno de ellos, ustedes saben que es la nutrición. La nutrición tiene pues se fundamenta en que el 70% de los costos de producción deben ser enfocados hacia la nutrición. Es por tanto que la mayor parte de nuestros esfuerzos deben enfocarse en producir alimento de calidad. Y ahí es donde está el quiz, porque mucha gente, o pues anteriormente lo que hacían era degradar el bosque para hacer potreros, y ese concepto pues ya tiende a ser replanteado. Es decir, ahora se usa menos tierra y se aumenta el inventario. Es por eso que en este curso la intención de cabezas por hectárea pues no tiene que cambiar, pero sí tiene que tomar otro tinte. Entender que el forraje pues es el alimento más barato que existe para los bovinos, pero la producción no tiene por qué tener un impacto negativo dentro de la producción de forraje, no tiene por qué tener un impacto negativo dentro de la ganadería. Les explicaba también que las herramientas sanitarias pues son las que determinan el éxito y la producción. La genética, enfocándonos también en que son animales con los que trabajamos y por tanto seres vivos que tienen condiciones de adaptabilidad y de desarrollo en condiciones agroclimáticas propias. Nosotros, la típica que han hecho aquí en nuestros abuelos, yo estoy en una región en que el clima promedio son 35, 40 grados, estamos a una temperatura muy alta, si bien la humedad relativa es bien baja aquí en esta parte del sur del departamento del Cesar. Nuestros abuelos, los que tenían la posibilidad de ir a Bogotá o a Medellín y veían las vacas Holstein allá dando 30, 40 litros, pues sus ojos se les aguaban y las traían para acá, y a los 30, 40 días esas vacas se morían. Entonces, es un efecto, pues, que la experiencia de nuestros ancestros nos ha dado, y es ir en contra de la biología. Animales tenemos que trabajar con los animales, no contra los animales. Y pues lo más viable posible es que nuestras ganaderías sean genéticamente adaptables, que nuestros animales estén genéticamente adaptables al medio ambiente, no lo contrario, porque adaptar el medio ambiente a nuestros animales, pues yo creo que es un poquito más costoso. Y a la relación costo-beneficio, pues no creo que sea tan amplia.
Ay, bueno, ya aquí me están diciendo que se me va a acabar el tiempo, listo. Y finalmente lo del manejo, que es algo interesante dentro de la producción, que entendamos que el manejo es el comprender cómo es el animal, cómo percibe el mundo, cómo vive el animal. En ese sentido, es importante conocer todos los hábitos de alimento, de reproducción, sus hábitos gregarios, para darle un mayor confort, y ahí viene el tema o el término eh, de bienestar animal, que es clave en la ganadería sustentable. Bueno, voy a dejar esta zona de preguntas porque se me está acabando el tiempo. Entonces, para todos, bienvenidos. Eh, la intención es que pues logramos interactuar, y si hay preguntas, estoy atento a respondérselas. Recuerden que tenemos 10 minuticos para responder. Bueno, ¿no hay preguntas? Sí, sí hay preguntas, por favor. Si hay preguntas, estoy atento para respondérselas. Buenas, Sí, muy buenas, Juan. ¿Cómo estás? bien. Le hago una pregunta. ¿La reunión será en cada cuánto? Juan, no te escucho muy bien, por favor. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Las reuniones serán cada cuánto? ¿Cómo serán? Ah, ok. A ver, Juan, las sesiones en línea es una vez, una semanal. O sea, una por unidad. Vamos a tener una charlita técnica de igual a la de hoy. Estas sesiones yo pues las estoy grabando y las voy a publicar en la carpeta de sesiones en línea para que se convierte, pero es una sola sesión semanal que vamos a tener, de aproximadamente media hora. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Juan. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces, a ver, eh, pues igual yo les invito a que vayan entrando a la plataforma. En la plataforma están mis datos, está mi número telefónico, es el celular el que está ahí, en el que aparece la información del instructor. Ese número telefónico es un celular que tiene cuenta de WhatsApp. Ahí pues me pueden escribir, me pueden llamar. Ese también tiene cuenta de Telegram. Por ahí también me pueden escribir, me pueden llamar. Tienen mi correo electrónico. eh, y la intención es de que cualquier duda que les vaya surgiendo en el ejercicio, en la ejecución de sus acciones de formación, pues cuenten conmigo para solucionársela. Hay algunos, y eso pues también hay algunos inconvenientes con la plataforma. El SENA contrató esta plataforma este año, y mientras nos acostumbramos, pues hay algunas cositas. Entonces, si cualquier inconveniente en la ejecución de la plataforma que tenga, por favor, yo quisiera que me lo comentaran, y la intención es solucionarlo y hacer de este curso un espacio enriquecedor bien interesante. A ver, aquí tengo una pregunta de Marley. Es respecto a la genética, ¿va ligado al tipo de clima? Totalmente, totalmente, entendiendo que la adaptación pues siempre se ha desarrollado, o sea, los animales se han adaptado de acuerdo a las condiciones agroclimáticas. Entonces, siempre que vamos a tener nosotros a tomar la decisión de implementar de introducir algún tipo de genética en nuestro hato, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones medioambientales de esa genética. Entonces, es una decisión que a la hora de tomarla debemos tener en cuenta esos parámetros, sobre todo los medioambientales, para que pues, el animal pueda expresarse su genética. Recuerden que la genética, hay una fórmula que dice que
genética es igual a nutrición más medio ambiente. Para que la genética se exprese, debe estar con todos sus requerimientos nutricionales cubiertos y estar en el medio ambiente ideal. Es clave con eso, muy clave, y sí va ligado totalmente al tipo de clima. Entonces, no sé si hay más preguntas. ¿Y las de doble propósito son viables? Sí, claro, totalmente. Pues a ver, lo que sí debes es buscar, y si quieres tener una ganadería que te dé carne y pues, de alguna manera también te dé leche y de alguna manera te dé carne, en clima frío pues también debes tener en cuenta las condiciones genéticas que tiene. Personalmente, pues en esta región del sur del departamento del Cesar estamos a 40 grados, pero a una hora de aquí estamos ya en la parte del Catatumbo y es lo que es la zona de la provincia de Ocaña, es una zona fría bien interesante. Y allá pues he tenido alguna experiencia en trabajar con ganados de clima frío, que también pues me ha dado algún resultado. Entonces sí es viable en climas fríos, pero ojo, teniendo en cuenta que si vas a meter un animal que te dé carne en clima frío, pues debes tener la condición de que sea un animal que se adapte al clima frío. Porque el animal de clima caliente, si tú lo llevas allá, pues va a tener todo el día frío y va a estar ahí acostadito, abrigándose, y no va a comer lo que es necesario. Mis compañeros, quedan 3 minutos. Si tienen alguna otra pregunta, con todo el gusto. La intención, como les digo, es aclarar y hacer un espacio bien interesante. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces veo que no hay más preguntas. Entonces, Juan, Ramiro, Raúl, Marley, muchas gracias por asistir. Me alegra, les felicito por estar en esta sesión. Normalmente yo trato de tomar esta sesión porque es la hora en la que la mayoría de mis aprendices que son del campo tienen acceso a red. Entonces, por eso es que son bien temprano. Ahí rapidito, el ganado transgénico, hay un video muy enriquecedor de esto, Marley, que se llama La granja del Dr. Frankenstein. La consigues en YouTube. Y habla sobre el ganado transgénico. Bueno, hasta ahora en Colombia, pues no conozco comercialmente sobre ganado transgénico, pero sí sé que lo están haciendo en Alemania. Nosotros aquí lo que estamos trabajando, más que manipulación de genes, lo máximo estamos es haciendo clones. Aquí se están clonando ya, pues comercialmente en Brasil es bastante común. Ahora aquí en Colombia se están pues también clonando animales y pues se están vendiendo clones. O sea, es la posibilidad de que tú tengas un toro sobresaliente y lo puedas clonar para seguir comercializando su germoplasma. Eso es lo que hasta ahora comercialmente está en Colombia. ¿Que se está haciendo transgénesis? Pues probablemente sí. Sin embargo, no es una técnica que esté comercialmente ya disponible para todos los ganaderos del país. Pero que si es bueno o es malo, bueno, pues ahí sí hay que analizar un poquito, porque pues tiene sus pros y sus contras. Bueno, compañeros, tengo un minuto. No sé si alguna cosa. Como les digo, esto queda ahí disponible. Queda para que la consulten. Ya saben, tienen mi número telefónico. La intención es que podamos hacer más enriquecedor este espacio de producción. Así que reciban un abrazo, una felicitación por estar pendientes y interés en el programa, que ojalá lo mantengan por estas 4 semanas. Que mi Dios me lo bendiga y estamos atentos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amable.